Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo En el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. La 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 Aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré. Aunque mis labios quieran callar, Mira, mientras viva te alabaré. Eso. aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré. Aunque la higuera no florezca, Mientras viva te alabaré. y aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré. Aunque mis labios quieran callar, Mientras viva te alabaré. aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré. Aunque la
Hola, ¿qué tal, amada familia de Iglesia Restauración? Un saludo a todos los que están viendo este video. Pues bienvenidos a una edición más de Su Presencia en Casa. En esta ocasión vamos a estudiar acerca del don de discernimiento de espíritus. Pero antes de empezar vamos a orar para que el Señor nos ayude, nos ilumine y que su Espíritu Santo nos instruya sobre esto. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Te pido en el nombre de Jesús que nos ilumines, nos des espíritu de sabiduría y de revelación y que alimentes, Señor, nuestro espíritu a través de tu palabra. Gracias, Señor, por todos los que están escuchando y viendo este video. En el nombre de Jesús, instrúyenos, Señor, y danos de tu enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Quiero empezar pues leyendo Efesios capítulo 6, verso 12. ¿Qué tal si lo leemos juntos? Dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No podemos olvidar la realidad espiritual en la que vivimos. Esta realidad espiritual existe mucho antes que la realidad física que tú y yo podemos percibir con nuestros sentidos naturales. Esta realidad espiritual realmente rige y gobierna la realidad física. Así que no podemos olvidar que tú y yo estamos en estos dos planos. Claro que vivimos en un cuerpo que tiene sentidos que perciben el sonido, la luz, todo lo que este mundo físico puede ofrecer. Nuestro cuerpo físico está diseñado para poder interactuar con esta creación tangible, o mejor dicho, física. Pero también estamos en el plano espiritual, porque tú y yo ahora hemos sido regenerados en nuestro espíritu, hemos sido resucitados por la palabra de Dios, y ahora estamos unidos al Espíritu de Dios, porque dice la palabra que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Es decir, que estamos en estos dos planos, tanto el físico como en el plano espiritual. Tú y yo podemos interactuar en esos dos planos. Podemos interactuar con Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de los dones, ahorita como lo vamos a ver ahorita. Podemos estar percibiendo no solamente el plano físico, sino también a través de los dones de Dios podemos empezar a percibir el plano espiritual. Por eso la Escritura dice que el hombre natural, el que solamente tiene activos los dones naturales, no puede percibir ni recibir las cosas del Espíritu, porque para él son locura. Pero los que hemos nacido de nuevo, los que somos personas que tenemos tiempos con Dios, personas que tenemos disciplinas espirituales, podemos empezar a percibir y a discernir este plano espiritual del cual te estoy hablando. En conclusión a esta pequeña introducción, no podemos dejar de olvidar, no podemos olvidar que tú y yo estamos expuestos, estamos también interactuando en un reino espiritual. Estamos interactuando en un ámbito espiritual. Y en ese ámbito espiritual, el apóstol Pablo dice que tenemos una lucha contra espíritus inmundos, contra huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas, y da una serie de jerarquía, una jerarquía ahí de cómo estos espíritus se organizan. Y me llamó mucho la atención la palabra lucha, porque la palabra lucha no es algo así como un conflicto bélico entre muchos ejércitos o entre ejércitos, sino la lucha, aquí esta palabra lucha, que es padel en griego, hace referencia a la lucha cuerpo a cuerpo. Es decir, es una lucha cuerpo a cuerpo, algo así como las luchas grecorromanas, cuando una persona contra otra luchan y batallan, ¿verdad? Bueno, nuestra lucha espiritual es así, es de manera individual, también es corporativa, pero Pablo a esto se refiere como una lucha individual contra toda adversidad demoníaca. Esto nos abre un panorama totalmente diferente, porque pensamos que solamente orando en grupo hacemos daño a las tinieblas o las hacemos retroceder, pero no. Tú y yo individualmente, de manera individual en nuestra casa, podemos librar una lucha espiritual a favor de nuestra familia, a favor de nuestros hijos. Pero este es otro tema. Pablo dice, quiero definir qué es una lucha.
El término lucha se está refiriendo a un conflicto de persona a persona, como acabo de decir. Lo querramos o no, tú y yo ya estamos en ese conflicto. Tú y yo ya estamos batallando y luchando contra esas tinieblas. Estés consciente o no, tú y yo tenemos batallas espirituales que se han de manifestar de distintas maneras, pero aquí lo importante es que empezamos a discernir esas batallas espirituales que normalmente se libran en nuestra mente y en nuestros pensamientos, ¿verdad? Pero para eso Dios, para estas batallas, Dios no nos dejó sin armas. Dios para esta batalla nos ha dado armas espirituales. En Efesios, que es otro tema, se describe la armadura de Dios que tenemos los creyentes, que es el casco, el pectoral, el escudo, la espada, etc. Todo eso que se describe en Efesios son armas espirituales. Pero también, hoy quiero hablarte de esta arma espiritual, porque es un arma también contra las tinieblas y contra el enemigo, y este es el don de discernimientos de espíritus, que también en algunos lados le llaman el don atalaya, o el don que puede apercibirnos de alguna artimaña del enemigo en contra de nosotros o en contra del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y pues, ¿qué es el don de discernimiento de espíritus? El don de discernimiento de espíritus es el séptimo don mencionado por el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 12, verso 10. Así que vamos a leer ese versículo. Dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Es el séptimo don mencionado por el apóstol Pablo. El discernimiento de espíritus es una obra sobrenatural. Quiero que prestes atención en esto. El discernimiento de espíritus es una obra sobrenatural del Espíritu Santo que revela al creyente el origen de las intenciones que otras personas puedan tener hacia nosotros, hacia terceros o hacia el cuerpo de Cristo. Todo pensamiento tiene un origen, y ese origen habla de la intención que esa persona pueda tener. Yo quiero hablarte de tres fuentes principales de los pensamientos que podemos tú y yo tener. Tres fuentes principales que nosotros podemos tener acerca de nuestros pensamientos. Todos nuestros pensamientos, los que pasan por nuestra mente, empiezan en algún lugar y vienen de alguien. Todos los pensamientos que pasan por tu mente y por mi mente tienen un origen, y no siempre somos nosotros mismos. A veces vienen de otro lado. Y quiero hablarte de estos tres orígenes. El primero es Dios. Dios habla a través de nuestra mente y nuestro corazón. El Salmo dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Es decir, que Dios puede poner un pensamiento en mi corazón con respecto a buscarle, con respecto a hacer algo que Él quiera que yo haga. Y ya entendimos en clases anteriores que Dios nos habla siempre a través de su palabra, a través de la escritura o a través de un pensamiento, como lo estamos viendo ahorita, pero siempre va alineado a su palabra, a su carácter, a su moral, a todo lo que Él es. Entonces, Dios puede poner pensamientos en nosotros y también puede inspirar muchas otras cosas en nosotros. Así que una de esas fuentes de los pensamientos es, primero, Dios. En la segunda fuente de nuestros pensamientos puede ser Satanás. Así es, amados hermanos, Satanás también puede poner pensamientos en nuestra mente y en nuestro corazón e influenciar nuestra mente y nuestro corazón de acuerdo al nivel de permiso que nosotros le hayamos dado o al nivel de territorio que nosotros le hayamos cedido voluntariamente al enemigo en nuestra vida. Él puede influenciar nuestra mente, nuestro corazón y nuestros pensamientos. Él no nos puede controlar. Sin embargo, cuando ya alguien, no es el tema de hoy, pero cuando alguien ya tiene un nivel alto de demonización, pues obviamente ya hay un cierto control ahí en la persona. Pero esto es muy raro verlo. Pero hablando de los pensamientos, el enemigo
puede poner pensamientos en tu mente y en tu corazón. Y uno de los orígenes de estos pensamientos, como ya dije, puede ser Satanás o cualquiera de sus demonios, obviamente, porque Satanás no es omnipresente, pero tiene todo un ejército distribuido territorialmente en todo el mundo, que obviamente está para poder influenciar a través de la cultura, a través de las tradiciones, a través de las ideologías, a través de los pensamientos en la vida de las personas, ¿verdad? Y obviamente pues la tercera fuente también es Dios. Dios también es una fuente, el hombre, el corazón mismo del hombre, el espíritu mismo del hombre es una fuente de nuestros pensamientos, de nuestros propios pensamientos. Tú puedes estar pensando todo el día sobre algo y es tu mismo corazón que está generando y produciendo esos mismos pensamientos. Así que sabiendo esto y habiendo puesto este fundamento del origen de los pensamientos, el discernimiento de espíritus sirve para que tú y yo podamos, como dice el título de este don, discernir la procedencia de esos pensamientos. Esos pensamientos pueden venir en forma de una enseñanza bíblica. Estos pensamientos pueden venir en forma de una predicación. Estos pensamientos pueden venir en forma de un discurso. Estos pensamientos pueden venir en forma de una plática, una conversación. Estos pensamientos pueden venir en cualquiera de las maneras en las que un pensamiento pueda, o pensamientos, o conjunto de pensamientos puedan expresarse. Estos pensamientos pueden venir de cualquier manera, en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus expresiones. Pero el discernimiento de espíritu nos permite poder vislumbrar el origen de esos pensamientos, para que tú y yo podamos o rechazar o retener. El apóstol Pablo decía, examinarlo todo, o sea, discernirlo todo y retén lo bueno. Y por esto es muy importante el discernimiento de espíritu, sobre todo en este tiempo en el que hoy tenemos acceso tan fácil a tantas predicaciones, a tantos maestros de la palabra, falsos y también verdaderos, a tantos profetas falsos y a tantos profetas verdaderos, a tantos pastores que están en la red, en internet. Podemos solamente a través de un clic consumir todo lo que ellos tienen, y muchas veces tú y yo no tenemos la capacidad de discernir el origen de lo que ellos nos están enseñando. A ti y a mí solo nos interesa que el origen sea Dios. Todo lo que viene de Dios lo queremos. Todo lo que viene del hombre, tú y yo lo vamos a tener que pensar un poquito, y obviamente todo lo que viene del enemigo lo desechamos enseguida, no lo dejamos ahora sí que entrar a nuestra mente o a nuestro corazón. Por eso es importante que tú y yo activemos el don del discernimiento de espíritus, que es muy diferente al discernimiento general, que vamos a ver un poquito más adelante ya. Entonces quiero para entenderlo, porque no es mucha explicación lo que se necesita del don del discernimiento de espíritus. Simplemente es definir lo que es el don de discernimiento de espíritus. No nos va a dar tiempo de ver cómo opera, pero sí podemos ejemplificar un poquito, y a través de los ejemplos poder entender un poco más cómo puede operar este don y cómo podemos comenzar a caminar en él, porque es bien importante que estas clases que estamos teniendo en las enseñanzas que estamos teniendo en su presencia en casa no se queden solamente en una teoría, sino que tú y yo comencemos a caminar y a practicar esto, y que es gloriosísimo cuando tú y yo tenemos hambre y de alguna manera anhelemos caminar en los dones, porque es la voluntad de Dios anhelar caminar en los dones. Pablo decía, anhela los dones, pide los dones, desea los dones, y dice, y los mejores. Así que está bien desear ser usado por Dios, y ya Dios en el futuro, Él va a formarnos como hijos maduros, pero está bien que tú y yo deseemos ser usados por Dios, y la manera es una de esas maneras es a través del uso del don de discernimiento de espíritus. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo en la Biblia
Cuando Dios es el origen de algo y que tú y yo lo tengamos que aceptar, lo tenemos que abrazar, lo tenemos que retener. Quiero que vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 14. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. En este pasaje, si lees tú 1 Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo da una serie de instrucciones de cómo se debería de llevar a cabo una reunión donde los dones proféticos están fluyendo. Empieza a dar una serie de instrucciones de cómo deberíamos usar los dones y empieza a darnos instrucciones paso a paso de cómo se debe hacer todo en orden, y termina diciendo, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca. Aquí esta palabra se puede también traducir como discierna que lo que yo les estoy diciendo no es mío, sino que viene de Dios, que son mandamientos de Dios. Entonces, el discernimiento espiritual es para que tú y yo, los que de una manera tenemos discernimiento espiritual, podamos reconocer no solamente cuando hay un demonio viniendo o diciendo algo, sino que reconozcamos cuando Dios está hablando a través de una persona. Que tú y yo podamos reconocer que Dios está dándonos un mandamiento o una instrucción a través de alguien. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, los que se creen espirituales, los que se creen con discernimiento, reconozcan que lo que yo digo viene de Dios. Otro ejemplo, en Mateo capítulo 16, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y aquí nota este detalle, dice que se volteó y dijo a Pedro, no le dijo a Satanás, dice que volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Esto es el discernimiento de espíritus actuando a través de Jesús. Cualquiera de nosotros podría fácilmente confundirse en, pobre Pedro, me ama mucho, tiene compasión de mí, no quiere que me pase nada malo. Lo entiendo, me aman, son mis discípulos. Pero aquí Jesús, ve la agudeza de Jesús. No está viendo la emoción de Pedro, no está mirando el amor de Pedro hacia él. Él está mirando que en sus palabras el origen no era ni el corazón de Pedro, ni era el amor de Pedro hacia su maestro, sino que el origen de esas palabras venían directamente de Satanás. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Cualquiera de nosotros, si no supiéramos estuviéramos en esa situación, diríamos, Jesús, ¿qué te pasa? ¿Por qué le dice Satanás a Pedro? Pero Jesús, con su agudeza, con su discernimiento desarrollado, discernimiento de espíritus, él puede ver el origen de las intenciones de Pedro eran las palabras de Satanás, eran los pensamientos de Satanás que solamente querían hacer tropezar a Jesús en su designación de morir por ti, por mí en la cruz del Calvario. Dice, y conociendo, Marcos capítulo 2, verso 8 dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban así dentro de sí mismos, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? En el contexto de este versículo, Jesús acababa de decirle a un paralítico, tus pecados te son perdonados. Y allá habían fariseos, allá habían maestros de la ley, allá habían personas que conocían la ley y ya casi se arrancan los vestidos diciendo cómo este hijo de carpintero puede perdonar pecados y solo Dios perdona los pecados, pero no dijeron ni una sola palabra. Ellos no expresaron ni una sola palabra. Jesús dice que en su espíritu pudo percibir los pensamientos de estas personas. Es decir que aquí podemos ver cómo el discernimiento de espíritus percibe, no está percibiendo a Satanás,
no está discerniendo una palabra de Dios, está discerniendo los espíritus de los hombres, los pensamientos del corazón de los hombres. Es decir, que no solamente el discernimiento de espíritus es para saber cuándo algo viene de Dios o cuándo algo viene de Satanás, sino también cuándo viene del propio corazón de los hombres. Es importante que tú y yo podamos separar por el discernimiento de espíritus, porque es fácil confundir. Ay, esta es la intención del hermano, es una buena intención, pero no sabes si eso viene de un corazón lastimado, o si viene del mismo Satanás, o si viene de Dios en verdad. Tú y yo tenemos que aprender a discernir a través del discernimiento de espíritus, ¿verdad? Nadie dijo una sola palabra en este pasaje, pero Jesús sí sabía lo que ellos estaban pensando. Qué poderoso, qué poderoso. El discernimiento de espíritus puede ver el origen de los pensamientos. Dios le ha dado al hombre esa capacidad de pensar y crear, pero también Satanás puede pensar y sembrar pensamientos de error en nosotros. Debemos discernir correctamente, porque podemos estar abrazando pensamientos, doctrinas y enseñanzas diabólicas creyendo que son de Dios. Cuidado, cuidado cuando leemos un libro y no somos capaces de decir, oye, fíjate que estoy leyendo este libro, ¿cómo lo ves? O fíjate que estoy escuchando a tal predicador, o fíjate que me estoy juntando con tal. Porque esas personas nos van a influenciar, y muchas veces estas personas vienen influenciadas por un espíritu de error, y no importa quién sea la persona, no importa quién sea el ministro o el ministerio, si es reconocido, si siempre ha sido correctamente bíblico. Tú y yo siempre tenemos que estar alertas de lo que estamos consumiendo, porque al fin siempre eso que recibimos lo vamos a esparcir al resto. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y mucho discernimiento de espíritus. Activar el discernimiento de espíritus. Pero también, por el contrario, podemos estar rechazando algo genuino de Dios. Y esto me temo que pasa más que lo anterior. Así como lo digo, esto, podemos rechazar algo genuino de Dios. Podemos estar en contra de algo que Dios quiere hablar, quiere hacer o quiere moverse de cierta manera, y tú y yo lo rechazamos diciendo esto no es de Dios, porque tú y yo ya tenemos un concepto de cómo Dios se tiene que mover, y Dios se puede mover como Él quiera. Estoy seguro que muchos de nosotros, si viéramos Jesús sanar al ciego de nacimiento, escupiendo en tierra y en el lodo, muchos de nosotros, me incluyo yo, diría esto no es de Dios. Esto es brujería. ¿Cómo con su saliva va a agarrar este lodo, untarle en los ojos y que el ciego ya vea? Muchos de nosotros diríamos, ahorita porque leemos la Biblia y sabemos que es Jesús, pero muchos de nosotros diríamos esto no es de Dios. Esto nunca lo he visto en mi iglesia, esto nunca lo he visto en una reunión. Y muchos de nosotros rechazaríamos eso. Por eso es importante el discernimiento, porque podremos estar rechazando a Dios mismo. El apóstol Pablo, cuando Jesús se le aparece, Jesús le dice estas palabras: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Porque el apóstol Pablo estaba ciego y sin discernimiento. Y me temo que pasa muchas más veces esto de rechazar algo de Dios que de realmente abrazarlo y decir, Señor, gracias y dame entendimiento de esto que veo, porque no lo entiendo todo, pero dame entendimiento y dame sabiduría. El que esté falto de sabiduría, dice la Escritura en Santiago capítulo 1, dice, pídala a Dios, porque Él la dará abundantemente y sin reproche. Que no nos pase que por falta de discernir y de aplicar el discernimiento, nos perdamos de un mover poderoso de Dios o apaguemos un mover de Dios. Dios es tan caballeroso que Él dirá, bueno, aquí no, me voy. Como pasó con Nazaret. Cuando Él llegó a Nazaret, Él quiso sanar a muchos, pero dice que no pudo por la incredulidad de ellos.
Y también que no nos pase que por falta de discernimiento abracemos y le abramos la puerta y peor aún, diseminemos una doctrina, enseñanza o pensamiento cuyo origen es diabólico. Tengamos mucho cuidado. Y para terminar, el don de discernimiento de espíritus es diferente al discernimiento espiritual que todos los creyentes tenemos y podemos desarrollar. No tengo tiempo de decir cada aspecto de esto, pero el don es una obra sobrenatural que revela el origen de los pensamientos que vienen en forma de enseñanza, discurso, doctrina, etc. Es sobrenatural. Eso es algo que Dios en el momento y como Él quiere, se lo da a una persona para que esta persona pueda denunciar el origen o pueda confirmar y certificar también el origen de algo que viene de Dios, si viene del enemigo o viene del corazón de alguien. Y mientras que el discernimiento espiritual o general en la vida de cada creyente es algo que por el uso y madurez vamos adquiriendo para distinguir lo bueno y lo malo. Aquí la diferencia es que el discernimiento de espíritus es eso, discierne los espíritus, mientras que el discernimiento general discierne lo bueno y lo malo, de manera general. Y eso nos lo da la palabra de Dios y la madurez en la que vamos los creyentes creciendo y desarrollándonos en Cristo Jesús. Amado, hay mucho más que decir de esto, pero es muy poco el tiempo, pero tendrás que repetir otra vez el video si quieres para poder entenderlo otra vez. Pero que coméntelo ahí con todos los que están en la clase y que tengan una buena conversación en donde disciernan que Dios se está moviendo. O por el contrario, si Dios no se está moviendo, podamos denunciar a ese espíritu que pueda moverse en nuestras conversaciones. Que Dios les bendiga.